Vamos a empezar con la escuela dominical. Vamos a hacerlo como cada domingo, vamos a hacerlo con una oración. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites llegar a este lugar para aprender más de tu palabra, Señor. Y en estos momentos te pido por aquellos hermanos que han de venir, apresura sus pasos, Señor. Los que no, tú conoces las causas, bendíceles allá donde se encuentren, Señor. Señor, te pedimos por esta escuela dominical, que seas tú quien hable, Señor, que no sea palabra de hombre ni opinión de hombre, sino sea tu palabra la que nos instruye y nos enseñe, Señor. Y, Señor, también ponemos en tus manos lo que se va a desarrollar después, el culto. También háblanos a través del predicador de esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. La semana pasada iniciamos con lo que fue la introducción del liderazgo, la autoridad dentro de la iglesia. Así vimos un poquito de manera general, más o menos lo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, esta semana vamos a empezar con la primera lección, semana número 1, que lleva por título ¿Es mala la autoridad? Y bueno, ¿en qué tipo de relaciones de autoridad te encuentras actualmente? ¿O bajo la autoridad de quién estás ahora? ¿O tú ejerces autoridad sobre alguien? No, a lo mejor muchos de nosotros estamos bajo cierta autoridad, ¿no? A lo mejor en donde nos desenvolvemos nuestros trabajos, o a lo mejor nosotros somos responsables de alguien, ¿sí? Esto ya es de manera ahí personal. Posiblemente unos estamos como autoridades, o a lo mejor estamos bajo alguien que es superior a nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué experiencias relacionadas con la autoridad te han impactado especialmente? ¿Fueron buenas, malas o desagradables? Bueno, en caso de autoridad yo creo para la mayoría de nosotros han de haber sido malas o incluso desagradables, ¿no? Cuando nos toca una persona que abusa de su poder, pues nos trae malas experiencias a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces posiblemente la mayoría de las veces hemos experimentado en cuanto a las autoridades cosas malas, ¿no? Desagradables, a lo mejor no queremos ni recordarlas, ¿no? Y bueno, muchas personas en nuestra cultura sospechan mucho de la autoridad. Y bueno, es algo que es muy cierto, no confiamos en nuestras autoridades, dudamos de lo que ellas hacen, de lo que prometen, de lo que dicen, ¿no? Y es algo que es muy cierto y es la verdad, no confiamos en nuestras autoridades, ¿no? Al fin y al cabo puede usarse para oprimir, abusar y denigrar a las personas. Y en la mayoría de los casos es lo que vemos, ¿no? Vemos presidentes autoritaristas que ejercen presión sobre las personas, ¿no? Y bueno, vemos ahí en las noticias muchos casos de autoridades abusivas, ¿no? Que aprovechan de su poder para abusar, para denigrar, para humillar a las personas. El hecho de que la autoridad sea abusada tan a menudo ha llevado a algunas personas a considerar la propia autoridad como algo inherentemente malo, ¿no? Y es lo que llegamos a pensar, ¿sí? Acerca de la autoridad. Vemos a la autoridad como algo negativo, ¿no? Algo malo, y la mayoría de las personas, a lo mejor nosotros mismos hemos llegado a pensar eso, ¿no? Que la autoridad, no debería de haber autoridad, no debería haber... para que no hubiera ese abuso de poder, no debe de haber autoridad, ¿no? Pero vamos a ver en la escritura, en este estudio, la autoridad misma es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. Dios nos dio autoridad, recordemos que Él es el autor, Él es dueño, Él es la autoridad máxima, es la autoridad suprema, no hay nadie por encima de Él, ¿no? Entonces, Dios a los seres humanos nos dio la autoridad también para poder ejercerla, ¿no? Y bueno, a través de esto podemos reflejar cómo Dios también gobierna sobre nosotros. ¿Cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, la autoridad es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros, ¿sí? Y bueno, vamos ahí a entrar ya a los pasajes. Va a ser ahí en Daniel 4, fue uno de los que mencioné. Y bueno, este pasaje es interesante. Dios envía a este rey Nabucodonosor, que fue un rey de Babilonia, al desierto, ¿sí? Y bueno, Dios lo arroja desde su lugar alto y le hace vivir como una bestia salvaje para que supiera quién manda verdaderamente en el universo. Es una historia muy conocida, Daniel.
este rey, prácticamente este rey fue el gobernante del mundo, ¿sí? Durante su reino él sometió a todas las naciones de aquel tiempo, ¿sí? Y dentro de estas naciones, bueno, también estuvo el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel también estuvo bajo el dominio de este emperador, de este rey. Y bueno, es muy conocido este rey lo que hizo. Sabemos que él escogía lo mejor de cada nación para llevarlos a su ciudad capital o a su ciudad central, que era Babilonia. Y aquí pues ya conocemos la historia de Daniel y sus amigos, cómo les cambió los nombres y bueno, todas las cosas que pasaron Daniel y sus amigos dentro de la capital o dentro del periodo de este rey. Y bueno, este rey sabemos que se sentía un dios, se creía alguien superior, ya que él tenía prácticamente el control de todo. Pero bueno, ahí leyendo dentro de la historia, no contaba que alguien lo tuvo que humillar, ¿no? Lo tuvo que hacer que reflexionara, que no era nadie, y ese que lo humilló fue Dios, ¿sí? Y bueno, dice ahí parafraseando o viendo la historia, si ustedes tienen oportunidad de leerla más adelante, más detenidamente y reflexionar o estudiarla, bueno, Dios hizo que este hombre se comportara o se convirtiera como un animal salvaje, dice que lo mandó, ¿sí? Y pues fue humillado prácticamente este hombre, ¿sí? Por sentirse un ser superior, por sentirse intocable, por sentirse alguien, pues sí tenía la autoridad sobre todas las naciones, pero como lo mencioné, no tomó en cuenta que hay un ser superior que es Dios, ¿sí? Y bueno, Dios tuvo que tratar con él y lo humilló. Y tuvo que reconocer que es Dios el que gobierna sobre la tierra y sobre el universo, ¿no? Y bueno, durante el periodo de humillación que él pasó, que vivió como un animal, que estuvo al aire libre como una bestia salvaje, que se alimentaba de pasto, prácticamente fue humillado. Esto es lo que él reconoció cuando volvió en sí, ¿sí? Vamos a darle lectura, busquen ahí en sus Biblias, va a ser ahí Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, que va a ser ya cuando él, después de que sufrió, después de que fue humillado por Dios, que recapacitó, que recobró la razón, dice que este rey reconoció y dijo esto. Dice ahí la palabra de Dios, tú que más adelante vas a ver el estudio, sígueme con tu Biblia en tu mano, ten tu Biblia ahí en Daniel 4, 34 y 35, dice ahí, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, aquí este rey, prácticamente el gobernante del mundo, la autoridad máxima, fue humillado y tuvo que reconocer que había alguien que era superior a él, ¿sí? A Dios. Entonces él, pues, fue humillado y tuvo que reconocerlo, ¿no? Y tuvo que darse cuenta que había alguien que era mayor que él. Y ese alguien mayor que él, bueno, es Dios, ¿no? Y él gobierna y él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y bueno, vamos a entrar a lo que son las preguntas de reflexión. Vamos a empezar con la primera. Dice ahí, ¿qué confiesa Nabucodonosor acerca del dominio y el reino de Dios en este pasaje? Bueno, lo que él confiesa es que dice que el reino y el dominio de Dios son eternos y que su gobierno se extiende sobre todos los habitantes del cielo y de la tierra. ¿Sí? Él tuvo que reconocer que había alguien superior, alguien que era la autoridad máxima y alguien que estaba por encima de él. Él lo tuvo que reconocer que el reino de Dios es eterno y que él gobierna tanto en el cielo como en la tierra, ¿sí? Entonces, esto fue lo que nos recuerda a este rey. Este rey tuvo que reconocer esto y bueno, tuvo que reconocer la autoridad de Dios sobre el cielo y sobre la tierra, ¿sí? Como leímos en este pasaje. Dice la siguiente, ¿qué dice Nabucodonosor acerca de la relación con Dios con la gente y cómo describirías esta relación? Bueno, Nabucodonosor dice que Dios hace lo que le place con los habitantes de su tierra y nadie puede obstaculizar sus planes o cuestionar su justicia.
En otras palabras, Dios ejerce una plena soberanía y autoridad sobre los seres humanos. Tuvo que reconocer, todas las cosas pasan porque Dios permite que pasen. Él pensaba que por su mano, por la mano de Nabucodonosor, él iba a ejercer dominio, él iba a hacer lo que él quisiera, pero aquí vemos claramente que él reconoció que el que era el verdadero gobernante, o el que es el verdadero gobernante de esta tierra, es Dios. Y pasan las cosas porque Él permite que pasen, no hay otra razón. Si Dios lo permite, si pasa algo es porque Dios así lo quiere, su soberanía así es. Entonces, vemos aquí que Él ejerce esa soberanía, autoridad sobre nosotros los humanos. Y bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo reacciona tu corazón a este tipo de lenguaje, a la idea de que Dios gobierna sobre todo y hace todo lo que le place tanto en el cielo como en la tierra? Bueno, aquí puede haber, cada uno de nosotros puede dar respuestas diferentes, puede dar alguna opinión distinta, pero el corazón de los cristianos, de los creyentes en Cristo, deben de alegrarse, humillarse y ofrecer adoración al contemplar la soberanía incomparable de Dios sobre todas las cosas. Esa debe de ser la reacción de los hijos de Dios, que deben de alegrarse porque adoran, porque sirven a la autoridad máxima, ¿sí? Al autor, al que tiene la autoridad sobre todas las cosas, tanto aquí en el cielo como en la tierra, ¿sí? Entonces ese debe de ser la actitud de los creyentes en Cristo. Debemos de alegrarnos, de humillarnos, ¿sí? Y de ofrecerle adoración a Él como la máxima autoridad. Pero hay algo dentro de nosotros que nos estorba. ¿Y qué es eso? Muy a menudo el orgullo brota de nosotros y pensamos, eso no es justo. El orgullo dentro de nosotros nos controla y nos dice, ¿no? O quiere ejercer sobre nosotros esta manera de pensar, que no es justo que Dios sea la autoridad máxima, ¿no? Y bueno, es lo que la gente ha de pensar también, sí, la mayoría de la gente es lo que cree, los que no creen en Cristo, los que no han tenido ese encuentro con Él también, es lo que ellos creen, ¿sí? Si escuchamos a las personas lo que dicen, bueno, es mi vida, hago lo que yo quiera, o sea, no se están sometiendo a la autoridad máxima o a la autoridad suprema que es Dios, ¿no? Y ahí nos damos cuenta claramente que la gente o la manera de pensar de las personas es que no están de acuerdo y no quieren someterse a esta autoridad, ¿sí? Que es Dios. Dice, pero rebelarnos en nuestros corazones contra el gobierno de Dios es la esencia misma del pecado, ¿sí? La rebeldía contra Dios o contra su gobierno fue la misma esencia o es la misma esencia del pecado, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que llevó a Satanás a su caída? El orgullo y el querer sentirse superior a Dios. Eso fue lo que ocasionó su caída. No quiso someterse Satanás a la autoridad de Dios. Ahí pueden leer ahí, si no me equivoco, en Ezequiel, o hay unos profetas, en uno de esos profetas mayores, si mal no recuerdo, ahí nos menciona la caída de Satanás, que fue esto, ¿sí? Realmente no se quiso sujetar a la autoridad de Dios. ¿Qué fue lo que él dijo? No, yo voy a hacer un trono mucho mayor que el de Dios, va a estar más arriba, y empezó ahí a hacer conspiración en el cielo, hizo que una tercia de los ángeles se rebelaran contra Dios. No quiso sujetarse a la autoridad. Y bueno, como seres humanos así somos también nosotros, ¿sí? A veces no nos gusta sujetarnos a la autoridad. Dice, así que debemos cultivar una reverencia, un temor y una humildad apropiada ante Dios, regocijándonos porque Él es el Rey de todos y nosotros somos sus súbditos. Y bueno, vamos ahora ahí a Génesis capítulo 1, ¿sí? El siguiente pasaje, bueno, aquí en Daniel, estas tres preguntas fueron la base, ahí empezamos, nos damos cuenta cómo Nabucodonosor tuvo que reconocer que había alguien mayor que él, ¿sí? En un principio su orgullo no lo dejó y por lo mismo Dios lo humilló, ¿sí? Lo hizo que viviera como un animal, como una bestia salvaje, y hasta que él reconoció que había alguien que era mayor que él, bueno, fue de vuelta o fue puesto nuevamente
a su trono, ¿no? Como rey de ese imperio de Babilonia. Y bueno, vayamos ahí en Génesis. Y bueno, Génesis capítulo 1 es la creación, ¿no? Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios durante esos 7 días Él creó. Y bueno, ahí vamos a leer o leemos de cómo Él creó el universo, la tierra e incluso nos creó a nosotros. Y bueno, esto es lo que Dios dijo cuando creó a los seres humanos, ahí en Génesis capítulo 1, 25, 26 y 27 hasta el 28. ¿Sí? Ahí sígueme con tu Biblia, los que están aquí también pueden seguirme con sus Biblias. Y bueno, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así como Dios es la autoridad máxima, aquí trajo el don al ser humano, ¿no? Lo puso como autoridad de todas las cosas que fueron creadas. ¿Sí? No puso a ningún animal, no puso a algún pez como autoridad máxima, sino que nos puso a los hombres, o en aquel tiempo cuando fue creada la tierra puso a Adán y a Eva como las autoridades, ¿no? Eran los encargados de cuidar, de proteger, de velar por todo lo que había sido creado por parte de Dios. Entonces vemos aquí que Dios compartió su don o nos dio esta responsabilidad, ¿no? Nos hizo autoridades dentro de lo creado. Dice la siguiente pregunta, según el versículo 26, ¿a la imagen de quién fue el hombre creado? Bueno, la respuesta es simple, no hay vuelta de hoja, no hay que quebrarnos mucho la cabeza. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. No hay vuelta de hoja, no venimos de alguna evolución, no evolucionamos de ningún lado, no surgimos por alguna explosión o evolucionamos por algo, sino que dice la Escritura que fuimos creados a la misma imagen de Dios. Dios fue quien nos creó, ¿sí? Dice la siguiente pregunta, ¿qué implica el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios en cuanto a la relación del hombre con la creación? Ahí según los versículos 26 y 28 que acabamos de leer, bueno, que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios significa que debe ejercer dominio sobre la creación, administrando adecuadamente sus recursos y reflejando el gobierno de Dios sobre ella. Entonces, aquí vemos claramente que Dios pues nos encargó, nos dejó que administráramos la tierra y todos sus recursos, ¿sí? Y bueno, quiere que a través de esto reflejemos su gobierno, ¿no? Dice la siguiente pregunta, así en el versículo 28, Dios le dice al primer hombre y a la primera mujer que fructifiquen, se multipliquen para llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces vemos claramente que Dios nos dio esta responsabilidad a los seres humanos, ¿sí? Nos dio esta autoridad a nosotros que administremos justamente los recursos que Él nos brindó o lo que Él creó aquí en la tierra. Dice la siguiente pregunta, ¿qué aprendemos acerca de la autoridad a partir de este pasaje? Bueno, de este pasaje aprendemos que Dios ha delegado autoridad sobre la creación de todos los seres humanos, ¿sí? Dios nos ha delegado esto, Dios nos ha dado autoridad a los seres humanos. Además, aprendemos que ejercer autoridad sobre la creación es parte de lo que significa ser humano. Dado que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, todos hemos de ejercer autoridad sobre la creación de un modo justo, ¿sí? Es Dios, cuando creó, cuando Dios nos dio esta responsabilidad, Él es lo que quería que el ser humano hiciera, ¿no? Que administrara, que fuera un buen administrador de los recursos que nos ha dado, ¿no? Que fuera de un modo justo. Dice la siguiente pregunta,
en varios lugares diferentes de la Escritura, Dios da tipos especiales de autoridad a grupos específicos de personas. Y bueno, lee cada uno de estos siguientes pasajes, que van a ser Romanos 13, para leer del 1 al 7, Efesios capítulo 6, del 1 al 4, Hebreos 13, 7 y el versículo 17. Aquí vamos a ver a 3 autoridades o a 3 grupos de autoridades y vamos a responder algunas preguntas dentro de la misma. Y estas preguntas de cada pasaje van a ser las siguientes: ¿a quién concede Dios autoridad? ¿Para qué concede dicha autoridad? ¿Y qué respuesta exige Dios de aquellos que están bajo esta autoridad? ¿Sí? Entonces voy a repetir nuevamente los pasajes. Es Romanos capítulo 13 de los versículos del 1 al 7, Efesios capítulo 6 del 1 al 4, Hebreos capítulo 13 versículo 7 y versículo 17. Son estos 3 pasajes y vamos a responder en cada uno de ellos estas preguntas, ¿sí? ¿A quién se le concedió la autoridad de parte de Dios? ¿Por qué se la concedió? ¿Y qué respuesta exige Dios de aquellos que están bajo esa autoridad? ¿Qué quiere Dios de las personas que están bajo esa autoridad? Son pasajes a lo mejor conocidos, pero bueno, ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a responder estas 3 preguntas de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la autoridad. Primer pasaje, dice ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y bueno, aquí nos está hablando de quién, del gobierno, ¿no? Que nos sometamos al gobierno. Y bueno, ejemplo mismo tenemos en Jesús, cuando estuvo en esta tierra durante su ministerio. Recordemos que los fariseos y los saduceos, todos los enemigos de Jesús dentro del pueblo de Israel, aquellos que querían pues hacer lo que cayera para que fuera asesinado, pues le ponían diversas trampas, y en una de ellas, una de las trampas que le ponen fue una moneda, ¿sí? Preguntándole acerca de que si era permitido que se le diera el tributo al emperador, ¿sí? Y bueno, Jesús sabiamente y sabiendo sus intenciones, él le responde, ¿no? Conociendo que lo querían hacer caer, él le responde sabiamente, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces vemos claramente que el Señor nunca abrogó la ley, y durante su ministerio también vemos el ejemplo de que Él, a pesar de que estaba, de que es Dios mismo, estaba sujeto, para ejemplo de nosotros, bajo dicha autoridad, ¿no? Y bueno, vamos a responder las preguntas que mencioné en un principio. ¿A quién se le dio la autoridad? Bueno, en Romanos 13, como leímos, es al gobierno, ¿sí? Es la autoridad a quien es la autoridad específica que se menciona en este pasaje, el gobierno, ¿sí? Y bueno, ¿con qué propósito Dios concedió esta autoridad al gobierno? Bueno, Él la concedió con el propósito de premiar a quienes hacen el bien y castigar a los que hacen el mal, a fin de promover el bien de la sociedad, ¿sí? Y bueno, vayan buscando en sus Biblias, ahorita los vamos a leer ahí. Romanos 13:4 ya lo leímos, ahorita lo vamos a repasar nuevamente, pero también vayan buscando ahí Primera de Pedro, capítulo 2,
para leer de los versos del 13 al 17. Entonces ahí nos damos cuenta que es el propósito de premiar a quienes hacen el bien, o de que estén seguros aquellos que hacen el bien, y bueno, para castigar a aquellos que hacen el mal, ¿no? Para que esta sociedad pues sea pacífica, ¿sí? Para que esta sociedad sea agradable de vivir, ¿sí? Ese es el propósito por el cual Dios concedió la autoridad al gobierno. Bueno, tristemente debe de ser la forma en que se debe de manejar el gobierno, ¿sí? Pero tristemente, bueno, hay gobiernos que abusan de su autoridad, ¿sí? No quieren sujetarse a Dios y empiezan a abusar de su autoridad, y bueno, esto ha llevado a la humanidad a decepcionarse de la autoridad. Pero este es el propósito de Dios para concederle al gobierno dicha autoridad, ¿sí? Que aquellos que son buenos, aquellos que sean personas que hacen el bien, o que tienen una manera de vivir aceptable, porque recordemos que nadie es perfecto, todos somos pecadores. Entonces, aquellos que viven de cierta manera aceptable, bueno, sean protegidos por el gobierno, ¿no? Pero aquellos que roban o que cometen un delito, sean castigados. Ese es por el cual el objetivo que Dios les concedió la autoridad, ¿no? Y bueno, nuevamente ahí Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y bueno, primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Entonces aquí también Pedro le recuerda a los creyentes, al pueblo, que la autoridad es buena, ¿sí? Que Dios permite o Dios concede la autoridad para un bien de tanto de los que creen en Cristo como de aquellos que aún no le han conocido. Dice: también otorga la autoridad para cobrar impuestos, por tanto en respuesta debemos honrar, someternos, obedecer y pagar impuestos a nuestras autoridades gobernantes, ¿no? Entonces sí, a lo mejor esto es algo que a veces nos desagrada hacer, pero bueno, como personas que estamos bajo esta autoridad, una, debemos de someternos porque fue puesta por Dios, y otra, que como hijos de Dios debemos de dar testimonio a aquellos que no son creyentes, ¿no? Entonces, es algo que la Biblia nos marca claramente, es algo que la Biblia nos dice, que la autoridad fue puesta por Dios y debemos de sujetarnos a ella, ¿no? Y bueno, hay un pasaje que dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿no? Entonces, pues si la Biblia nos dice esto, pues tenemos que ajustarnos a ello y ajustarnos a las autoridades que son puestas por Dios. Dice ahí Romanos, ¿no? 13:7 lo leímos, lo voy a dar lectura otra vez: pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ahora vamos con el siguiente pasaje, a la siguiente persona específica a la cual Dios dio autoridad, ¿sí? Dice ahí Efesios capítulo 6, de los versículos del 1 al 4, ¿sí? Ahí los que están aquí pueden seguirme con sus Biblias. Tú que estás en tu casa, tu Biblia en mano, también ten este pasaje, sígueme con tu vista. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿quién es la siguiente persona específica que tiene autoridad? Según lo que hemos visto en este pasaje, es la autoridad que Dios le dio los padres sobre los hijos. La siguiente autoridad que vemos dentro de la palabra de Dios, ¿sí? De los padres a los hijos. ¿Con qué fin Dios les dio esta autoridad a los padres? Bueno, Él les concedió esta autoridad para enseñar, formar y disciplinar a sus hijos, para enseñarles a vivir según la voluntad de Dios. Ese es el propósito, ese es el objetivo en este caso de los padres como autoridad hacia los hijos, ¿sí? Y bueno, vayamos ahí a Hebreos capítulo 12 para leer ahorita los versículos del 5 al 11, Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 5 al 11, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahí qué más nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice ahí, Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? La disciplina de los padres a los hijos, y bueno, aquí nos recuerda, ¿no? Que Dios al que ama va a disciplinar, ¿sí? Si se nos dejara sin disciplina, bueno, ya sería motivo de preocupación, porque realmente no seríamos verdaderos hijos, ¿no? Entonces aquí claramente también nos dice, ¿no? Y bueno, recuerda el autor, el escritor de Hebreos, cómo los papás disciplinan a sus hijos, ¿no? Entonces vemos aquí, estamos recordando esto. Lo siguiente que nos dice, ¿cómo deben responder los que están bajo esta autoridad? Bueno, los niños que están bajo esta autoridad deben responder sometiéndose y obedeciendo a sus padres. Y esa debe de ser la respuesta de aquellos que están bajo dicha autoridad, ¿sí? Ya vimos la primera autoridad que fue el gobierno. Y bueno, ahí todos debemos de someternos. La siguiente autoridad específica que viene aquí en la Biblia o que menciona es de los padres hacia los hijos. Bueno, el hijo debe de someterse y obedecernos, ¿no? Obedecer a nuestros padres. Ahora el siguiente pasaje, ¿cuál es la siguiente autoridad específica que vamos a ver? O que Dios le concedió autoridad. Acordaos de vuestros pastores, ahí en Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y bueno, aquí, ¿quién es la persona específica a la que Dios le ha dado autoridad en estos dos versículos que leímos? Bueno, es el líder de la iglesia, ¿no? El pastor, o aquellos que están como líderes dentro de una iglesia. ¿Con qué fin Dios les concedió esta autoridad? Bueno, el propósito por el cual Dios les concedió la autoridad es para que enseñen la palabra de Dios como debe de ser, para que guíen a la iglesia y para que sean un ejemplo de una manera piadosa de vivir, ¿no? Para que ellos a través de su vida muestren o reflejen las enseñanzas de nuestro Dios, para que la iglesia crezca hacia la madurez en Cristo, ¿no? Ese es el objetivo dentro
de la iglesia. Dios por eso les dio esta autoridad a los pastores o líderes de una congregación. Y en respuesta, ¿qué es lo que deben de hacer los miembros? Bueno, deben de someterse a sus líderes e imitar su forma de vida en la medida en que los líderes de la iglesia siguen a Cristo, ¿no? Aclarando, si es un ejemplo, si es alguien que vive conforme a la palabra de Dios, hay que imitarlo. Si es mal testimonio, si es una persona que no vive como Dios le ordena que debe de vivir, bueno, ni para qué fijarse en esa persona. Vayamos allá a primera de Corintios, a capítulo 11, versículo 1. Si ahí tú también que estás en tu casa, sígueme con tu Biblia. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Recordándonos, ya habíamos mencionado acerca de los ejemplos, ¿no? Que busquemos buenos ejemplos, que busquemos ejemplos que realmente sean dignos de imitarse. Y bueno, aquí estamos recordando nuevamente esto, ¿no? Si el líder dentro de la iglesia es digno de ser imitado, toma lo bueno de él e imita lo bueno de esta persona, ¿no? Y bueno, lo siguiente es, el rey David tenía más experiencia con la autoridad que la mayoría de la gente en la Biblia. Sabía las cosas buenas que venían cuando la autoridad era usada sabiamente y sabía por triste experiencia lo que sucedía cuando la gente abusa de la autoridad, porque él mismo lo hizo. Y bueno, recordemos, este hombre conforme al corazón de Dios, fue un gran rey, sí fue un gran rey, pero también abusó de su autoridad, ¿sí? Tristemente este rey lo experimentó de las dos formas, fue guiado por el Señor, pero también experimentó el abuso de autoridad. Y bueno, esto lo vemos ahí en Samuel, 2 de Samuel 11 y 12, y es la historia ya es conocida, ¿no? Primeramente, recordemos que como rey, él tenía la responsabilidad como representante del pueblo asistir a la guerra. ¿Qué fue lo que hizo? Yo no voy, mando a mis hombres, vayan ustedes, peleen. Y él se quedó muy a gusto en su mansión, en su palacio y descansando. Y bueno, ¿qué pasó? Dice que él estaba en el balcón, que vio una muchacha muy guapa, Betsabé, y por su autoridad o con su autoridad, él se acercó a ella, ¿sí? Siendo el rey, siendo la persona con máxima autoridad, bueno, investigó quién era, la mandó a llamar, adulteraron. Ahí está el primer abuso de autoridad de parte del rey David, ¿sí? Él acercarse a esta mujer, que era una mujer ajena, ¿sí? Y bueno, usó mal uso de su autoridad para acercarse a ella. El siguiente abuso de autoridad, llega el esposo, viene a dar su reporte de la guerra, y bueno, antes de esto, la mujer queda encinta, recordemos, se embaraza, David se preocupa, quiere ocultar el horror que cometió, el pecado que cometió, ¿sí? Quiere que pues la nación no se entere. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, manda a llamar al esposo, como autoridad que es, lo llama, él intenta, otro abuso de autoridad más, que este hombre, bueno, se acerque a su mujer para cubrir su horror, ¿no? Su pecado, ¿sí? Él le dice, bueno, estás aquí, aprovecha, pasa un tiempo con tu mujer, ¿sí? Para tratar de disfrazar su pecado, ¿sí? Para no achacarse el niño a él, sino para poder decir que el niño pues, era del esposo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Este hombre es íntegro, dice, no, es que ¿cómo voy a hacer yo esto? Voy a disfrutar si la nación, si mis compañeros están en plena batalla. Y entonces el hombre no cayó en la treta de David, ¿sí? Y bueno, ¿qué fue lo que hizo David? El siguiente abuso de autoridad que hizo una carta para el capitán que se la llevara. ¿Y qué fue lo que pasó? En esa carta puso, ponme a este hombre al frente de la batalla en lo más difícil. Lo mandó matar, ¿no? Un abuso muy grande de autoridad de parte de David. Bueno, así parafraseando y remembrando lo que hizo David y bueno, las consecuencias de su pecado que acarrió después, ¿no? Ustedes pueden leerlo, analizarlo, estudiarlo más a fondo ahí en la Biblia, en 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12, lo que él hizo, ¿sí? Yo nomás ahorita es una resumen, una paráfrasis rápida para entender el siguiente pasaje que vamos a ver.
Debe de llamar nuestra atención entonces las últimas palabras de David que se registran ahí en el capítulo 23, ahí pueden buscarlo, que son acerca de la autoridad. Va a ser ahí Samuel, capítulo 23, del 1 hasta el 24. Y ahí búsquenlo en sus Biblias, tú que estás también en tu casa, sígueme. Dice ahí la palabra de Dios. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Bueno, vamos a entrar a las preguntas dentro de este pasaje. Dice, ¿qué caracteriza el uso de la autoridad de David? Describe en el versículo 3. Bueno, la justicia y el temor de Dios es lo que caracteriza el ejercicio de la autoridad que David describe en el versículo 3. Esa debe de ser la autoridad que Dios quiere, ¿sí? Una autoridad que le tema a Él y que sea justa, ¿no? Bueno, David, como lo mencioné tristemente, lo experimentó de las dos formas, un buen rey, pero también hubo abuso de poder, ¿no? Hubo un abuso de poder al hacer esto que hizo con Betsabé y con su esposo, con Urías, si no me equivoco se llamaba, creo. Bueno, pero ahí lo pueden ustedes constatar en la Biblia. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que la autoridad sea una autoridad que sea justa, pero también que sea una autoridad que le tema a Dios, ¿no? Que tenga ese temor hacia Dios para que sea justa. Y bueno, no sé si es un proverbio, un salmo o un dicho, pero bueno, dice que si la autoridad se corrompe, el pueblo también se pierde, ¿no? Entonces, hay que tener esto muy, muy presente también. Dice la siguiente pregunta, ¿por qué es importante que los reyes y todos los que ejercen autoridad usen su autoridad en el temor de Dios? ¿Y qué pasará si no lo hacen? Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Pero lo principal es que para que cualquier persona ejerza bien la autoridad, debe reconocer que está bajo la autoridad de Dios. Ya vimos con Nabucodonosor qué pasó. Él se sentía un ser superior. Él decía, no hay nadie mayor que yo, no hay nadie que esté sobre mí, yo estoy sobre todos, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, yo puedo mandar, hacer y deshacer. Y bueno, ¿qué pasó? Tuvo que venir Dios y lo tuvo que humillar. Y tuvo que reconocer él que había alguien que era o que es, aún hoy en la actualidad lo sigue siendo, que es mayor que él, ¿sí? Entonces, esto es importante para que las autoridades ejerzan una buena labor, deben de hacer esto, ¿no? Deben de reconocer que hay alguien hay una autoridad máxima y esa autoridad máxima es Dios, ¿no? Si reconocemos que estamos bajo la autoridad de Dios, nos vamos a someter a su voluntad, ¿sí? Si las autoridades reconocen que están o que hay alguien mayor que ellos, que es Dios, bueno, se van a sujetar a la autoridad de Él y van a actuar conforme a como Dios nos dice en su palabra. Dice, haremos todo lo posible para ejercer la autoridad con justicia y para el bien de otros, así como Dios lo hace con nosotros, ¿no? Recordemos que Dios es justo, que Él le da a cada uno lo que merece. Entonces, si la autoridad se somete a Dios, claramente va a actuar de una manera justa, ¿sí? Pero si no se somete a Dios, pues es obvio que va a haber abuso de poder o va a actuar como ella quiera o como a ella más le compensa, o a aquellos que están de autoridades les convenga. Reconoceremos que nuestra voluntad no es absoluta, solo la de Dios lo es, ¿sí? Entonces, vemos aquí claramente que es importante que la autoridad reconozca que hay alguien que es mayor a él y que ese mayor a él es Dios. Si no ejercemos
la autoridad en el temor de Dios, seremos tentados a gobernar sobre otros con dureza, a abusar de la autoridad para nuestro propio beneficio, hiriendo a los demás y aprovecharnos de los que están debajo de nosotros en lugar de utilizar nuestra autoridad para bendecirlos. Y ese es el resultado, ¿no? Es lo que vemos tristemente dentro de la historia e incluso en nuestro andar diario hoy en la actualidad es lo que vemos, ¿no? Si la autoridad no se somete o no tiene temor a Dios, van a gobernar con dureza, van a abusar de su poder para su propio beneficio, van a herir, van a aprovecharse de los demás que están debajo de ellos. Y en vez de utilizar la autoridad para hacer de bendición, para reflejar a Dios, bueno, pues claramente no lo están haciendo, ¿no? Siguiente pregunta, dice, según David, ¿qué sucede cuando un rey gobierna con justicia y en el temor de Dios? ¿Alguna vez has experimentado fruto como este en tu propia vida al ejercer autoridad piadosamente? Bueno, ahí lo que menciona David, cuando alguien gobierna con justicia sobre los hombros, el efecto es como el sol que brilla cada vez con más intensidad, hasta que llega el mediodía, y como la lluvia que empapa la tierra. Estas imágenes hablan de la autoridad piadosa como de algo que trae vida, vitalidad y crecimiento a los que están debajo de ella. Bueno, esto podemos verlo dentro de la palabra de Dios, dentro de aquellos grandes líderes, ¿no? De aquellas personas que Dios puso como líderes, que Dios y que estaban sujetos a la autoridad de Dios. Podemos verlo ahí, Moisés, pues en aquellos que fueron líderes, ¿no? En los jueces en aquel tiempo. Vemos ahí que los jueces, mientras estaban llegando al pueblo, dice que pues les iba bien, Dios les daba la victoria. Pero una vez que este líder moría, bueno, ¿qué pasaba? El pueblo nuevamente se olvidaba de Dios y otra vez empezaban a hacer lo que querían y nuevamente pues tenían que pasar sobre la disciplina de Dios, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que es cierto, ¿no? Cuando la autoridad es piadosa, la autoridad va a traer vida, va a traer vitalidad, va a traer crecimiento a aquellos que están debajo de él. Y es algo muy cierto, ¿no? Cuando hay un buen liderazgo, es fácil que las personas se sometan a él, que se sujeten a él y hace la manera de hacer las cosas más sencillas para los que están debajo de él, ¿no? Las experiencias personales de esto pues van a variar, pero esperamos que los participantes o aquellos que estamos escuchando este estudio seamos capaces de recordar experiencias positivas tanto de los padres, maestros, líderes de la iglesia, líderes del gobierno y otras personas que ejercen autoridad en una forma piadosa y justa, ¿no? Y a lo mejor sí las tenemos, tal vez aquellos que crecieron dentro de un hogar cristiano, que fueron educados posiblemente, fueron educados de una manera estricta en aquel tiempo y a lo mejor por la rebeldía y todo eso, pues se oponían a la educación de sus padres, pero a lo mejor a muchos de ellos están agradecidos, ¿no? Con la educación que les dieron sus padres, ¿sí? O algunas otras autoridades. Entonces, así como hay malas experiencias, también hay buenas, ¿sí? Hay buenas experiencias con la autoridad, ¿no? Sí hay experiencias positivas. La siguiente pregunta nos dice, a la luz de todos estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que piensa que la autoridad misma es algo malo? Bueno, a la luz de estos pasajes, una respuesta que puede ser apropiada es, por supuesto que se puede abusar de la autoridad y cuando es el caso es una cosa horrible, y es cierto. Sí, la autoridad es buena, pero cuando se abusa de ella, cuando se distorsiona, cuando no se lleva bajo la autoridad de Dios, bueno, es algo que es horrible, ¿sí? Como dice aquí, Dios condena claramente esto en su palabra. Sin embargo, el uso correcto de la autoridad refleja el carácter de Dios mismo, ¿no? Recordemos, como lo mencioné ahorita, Dios es justo y si la autoridad tiene temor de Dios, va a actuar de una manera justa, ¿no? También, así como Dios va a reflejar la autoridad de Dios. Él es Señor y gobierna sobre todo el universo. Y Él nos creó a su imagen para ejercer autoridad sobre la creación. Además, da tipos específicos de autoridad al gobierno, bueno, a los que mencionamos, que es el gobierno, a los padres, a los jefes y a los líderes de la iglesia. Y estas autoridades tienen la intención de bendecir,
proteger, ayudar y edificar a otros, y debe ejercerse en el temor de Dios y en sumisión a su voluntad. Siguiente pregunta, dice, haz una lista de todas las autoridades bajo las que estás y todas las formas en las que ejerces autoridad sobre los demás. ¿Cómo es en la realidad para ti el vivir bajo autoridad y el ejercer autoridad de un modo piadoso? Y considera estos pasajes. Bueno, esta pregunta ya es una pregunta de reflexión personal. Si alguien está interesado en ella y contestarla, estudiarla y meditar en ella, le voy a dar los pasajes aquí que nos menciona esta pregunta. Dice ahí Efesios capítulo 5, de los versículos 22 y 23, Efesios 6, capítulo 6, 1 al 4, ya lo leímos, pero nuevamente nos pide ahí leerlo. Efesios capítulo 6, igual del 5 al 9, Primera de Pedro capítulo 2, del 13 al 17, y Primera de Pedro también capítulo 2, del 18 al 25. ¿Sí? Y nos invita a hacer una lista, o cómo es en realidad para ti el vivir bajo autoridad y el ejercer autoridad de un modo piadoso, ¿no? De acuerdo a estos pasajes. Los vamos a leer, voy a dar lectura aquí también. Dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Bueno, ya lo habíamos leído igual que Efesios, pero lo voy a leer nuevamente. Por causa del Señor sometéis a toda institución humana, ya sea el rey como superior, a los gobernadores como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos y amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siguiente pasaje. Piados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ahí a través de estos pasajes vamos a poder responder esto, ¿no? ¿Cómo es en la realidad para ti el vivir bajo autoridad y el ejercer autoridad de un modo piadoso? Y bueno, así es como concluimos el estudio de esta mañana. Nos damos cuenta que realmente la autoridad no es mala, pero la autoridad tiene que ser una autoridad que sea temerosa de Dios para que pueda ser justa, ¿sí? Es lo que Dios quiere, que la autoridad reconozca, que la autoridad sepa
que hay alguien que es superior a él, que ese ser superior o esa persona superior es Dios y que no hay nadie arriba de él. ¿Sí? Ya lo vimos a través de la vida de este rey Nabucodonosor, cómo tuvo que ser humillado para que él pudiera reconocer que había otra autoridad superior a la de él. ¿Sí? Y bueno, también vimos a través de la creación cómo Dios delegó esa autoridad y vimos algunas autoridades a ciertas personas específicas, ¿no? Y qué es lo que Dios espera de cada una de esas autoridades. Vimos la autoridad del gobierno, qué es lo que espera Dios de ella, cómo quiere que actúe y qué es lo que espera Dios de aquellos que están sujetos a esa autoridad. Vimos ahí la autoridad de los padres a los hijos, cómo debe de ser la autoridad y cuál es el propósito de ella, que los disciplinen y que los lleven a conocer al único Dios verdadero, ¿no? Aquellos que son creyentes. Y bueno, ¿qué es lo que espera aquellos que están sujetos a esta autoridad? Que se sujeten y obedezcan. Y pues la siguiente autoridad dentro de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, también es con el propósito, ellos están puestos de parte de Dios para guiarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para edificarnos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que si es una autoridad digna, que la imitemos, ¿no? Que aprendamos de ella. Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto en esta mañana. A lo mejor ya lo sabíamos, pero no lo hemos recordado o lo recordamos o lo afianzamos nuevamente, ¿no? Que la autoridad no es mala, sino que la autoridad fue puesta de parte de Dios. ¿Sí? Bueno, el que hace mala la autoridad es el hombre, ¿no? Por su abuso de poder, por no quererse someter a la autoridad de Dios, por no querer llevar su responsabilidad como Dios manda en su palabra. Y bueno, próxima semana es primer domingo, no va a haber estudio, va a ser, recordemos que le dedicamos una semana a la Cena del Señor, una hora, lo que es la hora de escuela dominical, pasa a ser una hora en la cual recordamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, a través de himnos que nos recuerdan lo que hizo Él y participaciones especiales, ¿sí? Se da el tiempo de participaciones especiales y terminamos esa hora con lo que viene siendo la Cena del Señor. Entonces, próximo domingo no va a haber escuela dominical, pero Dios mediante de esta semana que viene a la próxima vamos a continuar con los estudios, vamos a llevar la semana número 2 que lleva por título Dios, el pastor de su pueblo. Y bueno, los pasajes que pueden ir leyendo o los pasajes en los cuales vamos a reflexionar, los pasajes bases son ahí Ezequiel capítulo 34, va a ser Jeremías capítulo 3 versículo 15 y Primera de Pedro capítulo 5 de los versículos del 1 al 4. ¿Sí? Pueden irlos leyendo, pueden irlos meditando, estudiando para darnos cuenta más o menos o tener una idea más o menos de lo que va a tratar este estudio que lleva por título Dios, el pastor de su pueblo.